Muy buenas chicos, vamos a trabajar la parte práctica del análisis de la longitud de estancia y para eso vamos a trabajar con la encuesta de gasto turístico de Canarias. Esta encuesta la tienen en el campus virtual y se llama P3.dta. Corresponde a los años 2009, 2010 y 2011. Luego lo primero que vamos a hacer es cargar los datos con el use, donde quiera que hayan guardado ese fichero DTA, y clear si queremos limpiar la base de datos previa. Bueno, una vez que esté cargado van a encontrar estas variables por aquí a la derecha. En total tendríamos 183 variables y tendríamos algo más de 83.000 observaciones. Lo que nos interesa es ver la longitud de estancia y en esta base de datos el número de noches viene en inglés, que sería nights. Entonces tenemos tres formas de hacer un descriptivo inicial de la longitud de estancia. La primera es usando el comando table, que lo que nos va a permitir table es ver todas las combinaciones que hay, ¿no? Es un análisis de frecuencias, digamos. Entonces tendríamos que el número de veces que hay una noche en la que se aloja, ¿no?, el turista, serían 254 turistas que se alojaron una noche, 521 turistas que se alojaron 2 noches y así sucesivamente. Ya podemos encontrar algunos picos marcados en las 7 noches, que sería una semana de estancia, otro pico marcado en las 14 noches y aquí se destaca también las 3 semanas, ¿no? Entonces a las 3 semanas, a las 2 semanas, a la semana hay algunos picos, a los 10 días, a las 10 noches también. Otra forma sería usando el descriptivo habitual con el summarize, que lo que nos viene a decir es que el promedio de noches en Canarias es de 9,6 noches, el mínimo fue una noche y el máximo fueron 182 noches. Podríamos echarle un vistazo a la distribución de esta variable a través de un kernel y vemos que la mayoría está concentrado en pocas noches o unas noches que están pues por aquí seguramente en torno a 7. Entonces, claro, la cola de esta distribución es muy larga e invalida el análisis del kernel, con lo cual es conveniente recortarlo, en este caso poniéndole una condición de que el número de noches sea menor que 30 y de esta forma nos va a dar un análisis un poquito más interesante, porque es como ponerle un zoom a lo que sería el eje de abscisas. Entonces aquí ya se ve claramente el pico en 7 noches, un pico ligero en 10, un pico más marcado en 14 y un pico ligero en 21. También en 28 se muestra un ligero pico. Luego estamos viendo que el turista funciona a base de semanas y en todo caso a los 10 días también es un momento clave. Bueno, otra cuestión que marca la diferencia es el propósito de la visita. La base de datos original que nos aporta iStack viene desglosada en 6 variables distintas. Entonces es más cómodo trabajar sobre una sola variable. Luego voy a crear una variable que se llame propósito en inglés, purpose igual a 0. Y lo que hago es que la voy a ir reemplazando, el valor de propósito la voy a ir reemplazando en función de si estas otras variables que ya existen, que se llamaría purp1, 2, 3, 4, 5, 6, que corresponde a los 6 motivos principales de visita. Y voy a ir reemplazando esta variable que he creado inicialmente, la voy a ir reemplazando pues, por estos 6 valores, ¿vale? Es lo que estoy haciendo aquí. Entonces reemplazo el valor de este purpose, lo reemplazo y le digo que ahora va a valer 1 si una variable que ya existe, que es una dicotómica, que se llama purp1, toma valor 1. Y hago lo mismo para los 6 tipos de propósito. De forma que ahora he pasado de tener 6 variables dicotómicas, que serían estas 6 de aquí de purp, a una sola que tiene estas 6 posibilidades. Luego es más cómodo también a la hora de entender
el valor y recordar el valor de estos 6 propósitos, pues construir una etiqueta. ¿Cómo hacemos la construcción de etiquetas? Lo primero, definimos la etiqueta y construimos una definición de etiquetas que le llamamos purp. Esto nos lo inventamos nosotros, este valor. Podemos ponerle el nombre que queramos, ¿vale? Yo he querido mantener este de purp. Y a partir de aquí le digo que 1 equivale a holidays, 2 a business, 3 a mise, que tiene que ver con incentivos, conferencias y eventos, 4 que es turismo de salud, 5 para visitar amigos y familiares y 6 otros motivos. ¿Vale? Entonces lo primero es definir la etiqueta, que la llamamos purp, ¿vale? La ejecutamos, ¿vale? A mí me dice que ya está definida porque ya he estado ejecutando antes el modelo y me está dando este problema. Pero bueno, si lo ejecutan por primera vez, por ejemplo, vamos a hacerlo. Ejecuto esto de aquí y genero purpose y lo reemplazo. ¿Vale? Me va a generar este purpose y me va a hacer todos los cambios que hacen falta. Después creo que esto ya me va a decir que, exacto, no existe porque he hecho el clear y le voy a asignar a la variable purpose, que es la que hemos creado, le voy a asignar la etiqueta que hemos construido aquí, este purp. Esto lo haría de esta forma: label values, que es el nombre del comando, y purpose, que es la variable sobre la que quiero trabajar, utilizando las etiquetas que he construido previamente con purp. Previamente a través del comando label define he creado la etiqueta purp. Bien, lo aplicamos y si quieren nos podemos ir a esta variable que debe estar al final, que está aquí. Y lo que vemos aquí en la variable es que el nombre de la variable es purpose y la etiqueta de valor es purp. ¿Vale? Ya esta etiqueta de valor existe, está aquí definida. ¿Vale? Podríamos hacer lo mismo con cualquier otra variable. ¿Vale? Y aquí es donde nos viene a definir, nos viene a fijar el tipo de formato que tiene la variable, ¿vale? El tipo de variable numérica que es y la etiqueta de valor. Bueno, una vez que tenemos ya la variable definida, que sería nights, sobre la que vamos a trabajar, y tenemos definidas las variables explicativas, podemos construir un primer modelo. Un primer modelo que podríamos pensar que tiene sentido es un modelo clásico de regresión lineal. Eso en Stata utiliza el comando regress, entonces pondríamos la primera variable, es la variable que estamos intentando explicar, que sería nights, y detrás pondríamos las variables que están explicando esas nights. Bueno, una forma de hacerlo es utilizando i punto. I punto lo que me va a hacer es que a partir de este purpose que hemos construido aquí, que tiene 6 valores, le vamos a pedir a Stata que las utilice, purpose como si fuesen variables dicotómicas. En realidad esto es lo mismo que haber puesto las 6 purp aquí. Haber puesto purp 1, purp 2, purp 3, purp 4, purp 5 y purp 6. Pero es más cómodo poner directamente i.purpose. Por eso me gusta trabajar así, porque luego ya en los próximos modelos todavía es más cómodo de trabajar. Bueno, ¿por qué se hace este i punto? Porque purpose, aunque es una variable que se mueve entre 1 y 6, y esto sí es importante, si se mueve entre 1 y 6 no significa que el 6, la diferencia que hay entre purpose 6 y purpose 5, que es una diferencia de 1, no es equivalente a una diferencia entre purpose 4 y purpose 3. En otras palabras, no es una variable continua, es una variable que realmente está representando distintas realidades, ¿vale? Luego, si nosotros no le ponemos este punto y dejamos purpose tal cual, cometeríamos un error muy grave, chicos. Esto hay que tenerlo muy claro y no hay que equivocarse nunca con esto. Hay que entender muy bien la naturaleza de la variable. Bien, algo parecido ocurre con el term. Tendríamos el trimestre 1, 2, 3 y 4.
Ponemos y punto y así los distinguimos. Y no es lo mismo la distancia de nuevo entre el 1 y el 2 que entre el 3 y el 4. No son variables continuas en ese sentido. H, en cambio, sí que lo es. La distancia entre 30 y 31 es equivalente entre 40 y 41. Por eso H ya entra directamente como variable continua, así como el income. Otra cuestión será que el efecto de H y el efecto de income sean efectos no lineales, que se van agotando conforme vayan aumentando sus valores. Este efecto no lineal se podría capturar introduciendo estas mismas variables elevadas al cuadrado o intentando trabajarlas con logaritmos. Nosotros esta cuestión no la vamos a contemplar en este modelo, simplemente me interesa más otras cuestiones, pero bueno, tenerlo presente. Con el empleo igual, si tenemos distintas categorías de empleo, pues hay que poner y punto para que contemple cada una como si fuese un salto de la constante. Cuando introducimos dummies de este tipo, como el intern, como el ePurpose, el eEmployment, son saltos desde la constante, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo. Ahora lo vamos a ver. Y por último ponemos el gender, que es una variable ya directamente dicotómica, 0, 1, donde 0 sería el caso de la mujer y un 1 sería el caso del hombre. El valor no tiene sentido ponerle y punto porque solamente tiene estas dos opciones, pero se hubiese hecho igual en caso de tener pues más opciones, como el caso del empleo, el term o el purpose. Bueno, ejecutamos el modelo de regresión y lo que nos está diciendo es que en principio el modelo, fíjense que el R cuadrado es muy bajo, el modelo no es muy bueno, solamente explica un 10%, y lo que nos está diciendo es que es significativo el propósito de la visita. Nos está diciendo en principio que la salud, por el motivo de salud, es el motivo que está haciendo crecer más las noches, seguido del otros y seguido de los motivos familiares. Y por último, el más negativo sería el de congresos y el de negocios. Fíjense que está omitiendo el de holiday. Luego holiday va a quedar en medio, va a quedar como en un valor de 0. Y el resto serían saltos respecto de holidays. Lo mismo con el term. El que está omitiendo es el Q1, que tomaría valor 0, y el resto son saltos respecto de ese 0. ¿Vale? El Q3 sería verano, tiene un salto positivo respecto del Q1. Lo mismo ocurriría en empleo, tendríamos un empleo base que habría que comprobar cuál es. Y con la edad y con la renta, en cambio, estamos viendo que no, que son variables continuas. Entonces, lo que nos está diciendo con la edad es que conforme aumenta la edad, también aumenta la longitud de estancia. Y con la renta ocurre lo contrario, ¿vale? Es significativo, el p-valor nos está diciendo que esos individuos que tienen más renta tienden a quedarse menos tiempo en el destino. Si nosotros hacemos un seguimiento a este tipo de turistas, los que tienen más renta, también encontraremos que ellos son los que viajan más a menudo, viajan con mayor frecuencia, pero con longitudes de estancia más cortas. Luego, en ese sentido, pues tiene más sentido aún, ¿vale? Son turistas que viajan por menos días, pero viajan con mayor frecuencia, viajan muchas más veces en el año. Bueno, y por último tendríamos el caso del género, que en principio no es significativo, ¿vale? Pero habría que analizarlo un poco más. Bueno, esto sería el caso de un modelo de regresión simple, que como saben necesita de unos supuestos para ser cierto. En principio los más críticos son la normalidad y la homocedasticidad, que podríamos contrastarlos. Para eso usamos este comando, el comando stat, y utilizamos un test que es el de IM, de la Information Matrix. El contraste de matriz de información, y nos va a decir en qué medida estamos cumpliendo o no con el contraste de homocedasticidad y normalidad. El resultado es muy claro. El modelo no cumple con la homocedasticidad, tampoco cumple con la normalidad. Fíjense que el p-valor es 0 en estos tres casos. Y
podemos decir que entonces rompe con los supuestos del modelo lineal y no podríamos utilizarlo. Una solución a este problema pasa, como identificamos en la clase teórica, por usar un modelo de supervivencia. Para utilizar un modelo de supervivencia en Stata es necesario primero definir cuál es la variable sobre la que va a trabajar la supervivencia, y esa variable es nights. Y el comando va a ser, como en Stata siempre, hay que poner primero las dos siglas asociadas a los comandos de este módulo. Este módulo de supervivencia es st, y después pondríamos set para identificar en este caso la variable nights. Luego st de survival, set, fijamos las nights, y la primera salida que nos podemos ver aquí es que está trabajando sobre un total de 83.014 observaciones, no ha dejado ninguna fuera, y está identificando que de las 83.000 observaciones todas fueron failures. Todas fueron failures quiere decir que todos los individuos de la muestra terminaron volviendo a su casa. Esa es la forma con la que nosotros interpretamos la supervivencia. La supervivencia sería el número de días que han conseguido quedarse en el destino, y un failure significa que terminan volviendo a casa. Luego, esa es la forma de verlo aquí. Perdón. 799.922 significa el número total de días que el total de individuos se han quedado en el destino. Y lo que viene a decirnos esto último es que la persona que más tiempo se quedó en el destino fue 182 noches. Podemos ver esto simplemente haciendo un display. Podríamos ver cómo con display 799.922 lo dividimos entre 83.014 y nos dice que el valor es de 9,63. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un total de 799.922 noches analizadas y hay 83.014 individuos, esta división tiene que ser el promedio de la longitud de estancia de los individuos. Si hacemos el zoom de nights, fíjense que es precisamente esta media que tendríamos aquí, sería la que tendríamos aquí igualmente, ¿vale? Luego, esta sería la interpretación de la salida que tendríamos al fijar nights como el criterio para los modelos de supervivencia. Podríamos describirlo con un poco más de detalle, pero nos viene a decir una información muy parecida. Volvemos a tener, el subject sería el número de individuos distintos que tenemos, que son 83.014, y el número de records lo que viene a decirnos es el número de veces que un individuo vuelve a estar en la muestra. Como en nuestro caso los individuos no se repiten porque no les hacemos un seguimiento de esa forma, pues siempre pues encontramos a uno, ¿no? Si tuviésemos encuestas en forma de olas, que se hace un seguimiento año tras año, pues aquí podríamos tener un valor más alto. Se podrían repetir individuos que vuelven a las islas en varios años. En cuanto a la salida, hemos visto que el promedio es este de 9,63. Vemos que el mínimo es una noche de estancia, la mediana serían las 7 noches y el máximo 182. El tiempo en riesgo quiere decir el número de días totales que se han contabilizado, que serían estos de aquí, y el promedio de días de nuevo vuelve a ser el mismo, 9,63, y estos valores son los mismos. El total de fallos dentro de la nomenclatura de supervivencia pues son los 83.014, que como decíamos antes, todos acaban fallando porque todos acaban volviendo a casa. Podemos hacer un análisis adicional con st-zoom, pero lo podemos hacer por propósito de visita, que es algo más interesante. Entonces lo que va a hacer es desglosarlo distinguiendo el propósito.
Y aquí vemos ya una información muy interesante. Primero, que el propósito de visita más popular es el de holiday y hay 752.000 noches en Canarias que están relacionadas con esto. El siguiente motivo sería el motivo familiar con 20.496 noches y así con los demás, ¿no? El número de individuos que están relacionados a estas noches pues los tendríamos aquí, que serían estos 79.110, mientras que el de familia sería de 1.900. Si miramos la supervivencia distinguiendo los tipos de turismo, pues vemos diferencias marcadas y yo creo que muy esperadas también. El que tiene a mitad del proceso de supervivencia, es decir, a mitad de estancia promedio, pues en salud están moviéndose en torno a 2 semanas. Al 75% son 30 noches y al 25% son 7 noches. Luego estamos viendo ya que por motivo de salud el destino es el que se favorece, ¿no? Se favorece en mayor medida. El turismo de salud es en este sentido pues muy conveniente. También es conveniente algo más que el resto otros, pero claro, otros tienen una interpretación confusa, pero sería el de visitar amigos y familiares, que tiene una longitud quizás aquí algo superior. Pero bueno, en holidays tenemos que la gran mayoría, el 50% de supervivencia está en las 7 noches, que es el caso más popular. Y vemos como el turismo de negocios al 50% de supervivencia está en 3 noches, como en conferencias es algo menos que en vacaciones, 6 noches, pero al 25 pueden ser solamente 3, así como en negocios pueden ser solamente 2. Luego es muy interesante porque nos permite desglosar un poco más cuál es la distribución de la longitud de estancia distinguiendo cada uno de los propósitos de visita. Bueno, otra forma de hacer un análisis descriptivo es con el comando ltable. Con ltable, si ponemos ltable nights, vamos a tener un descriptivo muy completo de lo que está ocurriendo desde la primera noche, ¿no? Entonces, esto lo que nos está reflejando es cuánta gente empieza, digamos que llegan al destino, pongamos que todos llegasen a la vez, por ejemplo, llegan los 83.014 turistas, y entonces se quedan la primera noche, y la pregunta es si aguantan a la segunda noche. Vale, entonces esto que pone aquí death, que suena muy trágico, quiere decir que hay 254 turistas que no llegan a la segunda noche, que se quedan en la primera y se vuelven a casa. Luego van a quedar 82.760, que son los 83.014 menos los 254. Y este 521, por tanto, serían individuos que no pueden quedarse ya más de 2 noches y no aguantan a la tercera noche. Y así lo vamos viendo con todos, ¿no? Por ejemplo, los que se quedan solamente 7 noches y no llegan a la octava, pues son 38.727, que son la mayoría, y son aquellos que vienen justo pues, por una semana. Bueno, otro detalle importante es este valor de survival que se mueve, arranca en 1, bueno, punto 99, y va descendiendo conforme van saliendo individuos, ¿no? Entonces este punto 9969 tiene que ser, si hacemos un display, podemos hacer 1 menos, abrimos paréntesis, 254 entre 83014 y tendríamos 9969, que es este valor de aquí, 9969, que no es más que el porcentaje de la población total que ha sobrevivido a la primera noche. O sea que por lo menos se han quedado 2 noches.
Este porcentaje, conforme van pasando las noches, va descendiendo, ¿vale? Y, por ejemplo, aquí hasta las 6 noches, el 86% de los turistas lo consiguen, ¿vale? Pero superar la séptima noche, llegar a una octava noche, pues solamente lo consigue el 39,67%. Luego este survival también nos aporta ese dato interesante y es también conveniente entender esta columna de supervivencia porque es la clave para todo nuestro modelo. Todo lo que vamos a trabajar después vamos a entender precisamente esto. Si esta supervivencia se mantiene constante, si esta supervivencia se acelera y si se acelera, ¿en qué grado lo hace? Esto es clave, ¿eh? Bueno, habiendo entendido eso, aquí lo que tenemos sería día a día, podríamos simplificarlo y verlo pues por periodos de una semana, viendo que sobre todo los saltos, los picos los hace de 7 en 7, pues aquí lo veríamos cuánta gente sobrevive hasta una semana, que sería el 86%, pero ya a una segunda semana solo sobrevive ya un 20,89%, a una tercera semana un 3,88% y así sucesivamente. Podríamos también hacer un gráfico de esto mismo para todas las noches y aquí veríamos esa tabla que analizamos, pero ahora vista gráficamente, ¿vale? Muy visual, como la gran mayoría se queda aquí, lógicamente. La cola es muy larga y quizás no es conveniente. Entonces podríamos hacer lo mismo, pero recortamos si el número de noches es menor que 30 y nos puede dar una información con algo más de zoom. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Estos serían, fíjense, 3, 6. Estos son las 6 primeras noches. La probabilidad de sobrevivir, esto es importante. La probabilidad de sobrevivir que la hemos calculado antes abajo para la primera noche, que era un punto 99, que era este punto de aquí. Y luego como conforme pasan las noches en el destino, la probabilidad de sobrevivir en la primera noche es muy alta, 99%. La segunda ya es algo menos, ¿vale? La sexta noche, sobrevivir a una sexta noche también es alta, pero sobrevivir a la séptima noche ya la probabilidad desciende mucho a 0,39 y así sucesivamente hasta acabar en una probabilidad de supervivencia muy cercana a cero pasados las 30 noches en el destino. Bien, este mismo análisis lo podríamos hacer para distintos tipos de turismo y lo podríamos comparar para distintos tipos de destino, lo podríamos comparar para distintas épocas en el año o para distintos años. Es un gráfico yo creo que muy interesante para hacer evaluaciones. Podríamos hacerlo también a nivel de semana. Las probabilidades de sobrevivir a la primera, a estar al menos una semana en destino, pues son altas, una segunda semana y así sucesivamente. Y podríamos trabajar una distribución de riesgo acumulado, ¿vale? Que va a ir de una forma inversa, ¿vale? Creciendo. Pero esta es una distribución ya para el conjunto de individuos que acaba aquí en 180, ¿vale? Que viene a ser una probabilidad acumulada. Pero bueno, viene a reflejar de forma muy similar lo que hemos estado comentando. Entonces, la pregunta que nos hacemos es que si este es el riesgo acumulado, fíjense que el riesgo no es constante, sino que el riesgo crece mucho, crece también exponencialmente. Luego da la sensación, de acuerdo a lo que vimos en la teoría, que podríamos identificar una Weibull con un valor mayor de P, con un valor de P mayor que 1. Y para eso recordemos lo que teníamos en las diapositivas de la clase anterior, donde vimos que podíamos trabajar con una Gompertz, ¿vale? Donde el riesgo de volver a casa en turismo es un riesgo que se acelera con el tiempo.
En la Gompers podíamos contemplar un riesgo que se mantuviese constante. Hemos visto que no tiene sentido, que eso por activa y por pasiva hemos visto que el riesgo aumenta conforme pasa el tiempo. Luego este riesgo constante no tiene sentido. En todo caso sería más parecido a esta línea azul. Desde luego que el riesgo disminuye a lo largo del tiempo no tiene tampoco sentido. ¿Vale? Podría ser una Weibull, donde podría ser con un crecimiento lineal, donde p es igual a 2, o podría ser constante, donde p es igual a 1. No, hemos dicho que tiene que ser mayor que esta línea roja. A lo mejor lineal es demasiado estricto, podría quedar en medio, o podría ser incluso mayor que 2 y tener una forma de este tipo. Habrá que ver qué es lo que nos dice el modelo. La log normal y la log logística la hemos descartado en el modelo teórico, lo recuerdo aquí, donde decíamos que tienen puntos de inflexión, ¿vale? Y en general estamos viendo que son distribuciones que arrancan con un riesgo muy, muy elevado y luego terminan descendiendo, que no es el caso. Yo me quedaría con la Weibull y lo podríamos probar para que nos estime un valor P. Otra opción es utilizar un modelo Cox, que el modelo Cox por defecto plantea un riesgo proporcional que sería equivalente a una Gompers donde estaríamos en la línea roja o una Weibull donde estaríamos en la línea roja, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar el modelo Cox de riesgo proporcional como una referencia, y para calcular para estimar este tipo de modelos vamos a trabajar con el comando stcox. Él ya sabe que la variable que queremos estimar es la de Knights porque la hemos definido antes con el stset, por tanto no es necesario fijar una variable dependiente. Así que vamos a incluir directamente las variables independientes aquí. Luego, ¿qué es lo que hace que la longitud de estancia se incremente? Pues las mismas variables que contemplamos antes en el modelo lineal. La diferencia aquí es que el resultado no sale en términos de odds ratios, por tanto, lo que nos viene a decir es que lo que importa es el valor que sea mayor o menor que 1. De nuevo, está aquí omitiendo, fíjense, holidays, igual que hicimos antes, aquí está omitiendo Q1. Luego, estos resultados son relativos a la alternativa que estemos omitiendo. En principio, holidays al omitirlo equivaldría a un valor de 1, y lo que nos viene a decir es que salud estaría casi en la mitad, el parámetro en la mitad que en el caso de holidays. El caso de family muy parecido a holidays, other con una longitud de estancia mucho mayor. Los que tienen menor, pues sería de nuevo negocios, conferencias, incentivos, eventos. Y de nuevo el que tiene una longitud mayor sería el caso del verano, en Q3. Bueno, este sería un modelo donde tenemos una verosimilitud muy alta, menos 637.443. El objetivo en verosimilitud, ya que tenemos un signo menos delante, es maximizarlo, por tanto en términos absolutos se trata de hacer este valor lo más pequeño posible. Una alternativa dejando el mismo modelo, pero planteando que el riesgo se incrementa proporcionalmente, es utilizar una Weibull. Y entonces cambiamos el comando, ponemos strec y ponemos una coma y ponemos como distribución la Weibull. No quiero constante en este modelo y así ejecutamos, ¿no? Las funciones de verosimilitud son muy distintas, luego no lo podemos usar exactamente como un criterio de comparación, pero en cualquier caso ha mejorado muchísimo, y la significatividad en todos los casos es altísima, y el modelo atiende a la misma situación que antes. Tendríamos un propósito que está omitido, que sería el de holidays, un term que también está omitido, y así
y así en todos los casos, ¿no? La interpretación es bastante parecida. La diferencia es que ahora sí podemos estimar un valor de P para la Weibull, que sería un valor de 1,54, y su estimación la encontraríamos aquí. Este 0 nos está indicando el p-valor del parámetro de P de Weibull que hemos introducido, ¿vale? De 1,54. Si volvemos a nuestro modelo, un valor de 1,54 es un valor de un riesgo que se acelera y que va a estar en medio entre esta línea verde y esta línea roja, ¿vale? No va a ser un crecimiento tan acelerado como un P igual a 4, que sería esta línea amarilla, sino que va a ser acelerado, no tanto como esta verde, sino que va a estar en medio entre estas dos. En concreto, el valor que nos está diciendo es de 1,54. Bien, una vez que hemos estimado el modelo, podemos usar y trabajar con la probabilidad de supervivencia de una forma ya en postestimación. Y nos sirve de algún modo para ver en qué medida el modelo se asemeja o no a la realidad. Este sería la probabilidad de supervivencia que estima el modelo Weibull, que tendría esta forma de aquí. Fíjense que con muy pocos días estaríamos en 0,99, un valor muy alto, muy parecido al dato original, y cómo va descendiendo conforme pasan los días. Fíjense que esta es una relación continua. El dato real tiene discontinuidades por el efecto de la semana. Vamos a recordarlo, que lo tendríamos aquí. ¿Vale? Este es el dato real y tiene estas discontinuidades por los efectos de la semana. Pero yo creo que echándole un vistazo a este gráfico estimado y comparándolo con el dato real, yo creo que es un modelo que logra asemejar muy bien la realidad, y en ese sentido creo que el Weibull es un modelo bastante válido, bastante interesante. Nos podemos quedar de nuevo con interpretaciones en torno a determinantes y podemos sacar de aquí bastantes lecciones aprendidas, ¿no? De nuevo, recalcar lo mismo, que el turismo de salud es un turismo que es muy conveniente de cara al destino. ¿Por qué hacer una regresión de supervivencia y no quedarnos solo con el dato estadístico? Digamos que el dato estadístico tiene asociado muchos efectos simultáneamente, mientras que en el ejercicio de regresión hemos conseguido aislar completamente el fenómeno de salud de otras cuestiones. Por ejemplo, hemos identificado, no lo hemos dicho, pero hemos identificado aquí los empleos que tienen más posibilidad de quedarse en el destino. Fíjense que el que tiene más posibilidad sería el estudiante, porque tiene esa flexibilidad. También el desempleado, porque también tiene esa flexibilidad. Y podríamos pensar que el estudiante tiene un vínculo con la edad, y si nosotros no hacemos un modelo de regresión que sea capaz de distinguir la edad, de distinguir el hecho de que es estudiante y distinguir el hecho de que viene pues por salud o porque viene por familia, si no somos capaces de distinguir esos efectos, los estamos todos confundiendo en uno. Entonces, si nosotros hacemos una mera descripción de la longitud de estancia y nos quedamos solamente en cómo la longitud de estancia cambia por el hecho de venir con la familia, ahí estamos confundiendo un montón de cuestiones, como pueden ser todas estas que tenemos detrás, ¿no? Como puede ser la renta, como puede ser la edad, como pueden ser las condiciones de empleo, el género, todas cuestiones que están afectando también. Luego, el modelo de regresión es ideal porque es capaz de distinguir y separar los efectos unos de los otros, y de forma que aquí sí podemos dar ya una conclusión definitiva de un efecto separado de la familia de otras cuestiones que estadísticamente estén correlacionadas.
Esa es su gran ventaja y por ahí es por donde creo que conviene dar el salto del análisis descriptivo que teníamos al principio al modelo de regresión. Chicos, pues nada, lo vamos a dejar aquí con los modelos de supervivencia y analizaremos también los modelos de recuento de datos en un próximo vídeo.